persona. Entonces, el no perdonar, el pecado oculto es como tener una bala ahí adentro que va pudriendo la carne y va matando lentamente a esa persona y le va causando un dolor profundo en su corazón. Por eso el Señor dice, aquel que no perdona, dice, no será perdonado. Pero además también dice que el que no perdona también le vienen espíritus que los atormentan. Por eso hay personas que están enfermas, personas que tienen una edad avanzada, personas jóvenes, y están enfermas de muchos dolores diferentes. Y dice, pero si la persona no es tan mayor, o la persona quizás tenga una edad avanzada, pero siempre padeció de esa enfermedad. Y cuando viene a ver, su enfermedad no es física, sino que su enfermedad es producida por espíritus, que la persona por no perdonar o por tener pecado oculto delante del Señor le abrió puerta en su vida a ese tipo de cosas. Entonces, David es un hombre que podemos aprender de él, el rey David. ¿Por qué podemos aprender de él? Porque entre todas las personas que cometieron errores, la palabra del Señor declara cómo el rey David se arrepintió de ese error. Y las consecuencias que le trajo a él, el haber cometido ese error y el haberse guardado ese error y no haber confesado delante del Señor. Amén. Dice que literalmente él sentía que moría por dentro. Dice, mientras yo callé en mi pecado, se envejecieron mis huesos. Me estaba muriendo literalmente, mientras yo callé en mi pecado oculto. Porque las personas quizás te pueden ver con una buena apariencia y pueden ver por fuera de ti. Pero Dios te ve adentro. Amén. Dios ve la intención con que hacemos las cosas. Y podemos engañar al hombre, pero Dios no se puede engañar. Amén. El Señor dice, ciertamente lo que el hombre siembra, eso cosechará. Amén. Porque Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces el hombre pretende burlar a Dios, pero dice el Señor, lo que uno siembra, eso cosecha. Todo lo que uno siembra, eso va a cosechar al final. También sabemos que el enemigo se levanta, dice el Señor, se levanta para asaetear en oculto a los rectos de corazón, dice el Salmo. Se levanta para enviar flechas envenenadas, dardo envenenado. Pero dice el Señor, si tú estás afirmado en la roca eterna, ¿quién contra ti? Gloria a Dios. Como le dijo el Señor a Ezequiel, porque aunque son un pueblo duro, yo te he puesto a ti más fuerte todavía. Bien. Para enfrentar a ese pueblo duro de corazón. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor allí en el Salmo número 32. Amén. La palabra del Señor en el Salmo número 32. Donde el Señor nos habla precisamente de la dicha del perdón. Un salmo escrito por David, precisamente. El hombre al cual el Señor lo levantó después de haber pecado contra Dios. Porque sabe, hermano, cuando alguien comete un error, lo comete primeramente contra Dios. Aunque tú ofendas a alguna persona, aunque tú ofendas a tu hermano, aunque tú cometas algo, o lo cometan contra ti, ofenden primero al Señor. Amén. Porque en ti está el Señor. Y si te ofenden a ti, ofenden a Dios en ti. Y si tú ofendes a alguien, tú estás ofendiendo al Señor. Aunque la persona no sea cristiana, fíjate. Pero el Señor está en ti y Él ve todo lo que hacemos. Por eso que José, cuando aquella mujer quiso pecar con él, quiso arrastrarlo al pecado y le aló hasta la ropa, y José tuvo que salir corriendo. Dice, ¿cómo voy a pecar yo contra mi Señor? Aleluya. Y contra tu esposo, el cual me abrió la puerta de la casa. ¿Ves? Primero contra Dios y después contra el hombre. Pecado doble. ¿Ves? Cuando tú ofendes a alguien, tú ofendes al Señor y ofendes también a la persona. Por eso es que esto ofende tanto al Señor. Por eso es que el pecado no confesado ofende tanto a la presencia del Señor. Porque aunque tú y yo, ninguno, somos perfectos. Somos pecadores todos, pero pecadores arrepentidos delante del Señor. Pecadores que cada día venimos a pedirle perdón al Señor. Y Él nos limpia. Dice la palabra que cada día son nuevas, su misericordia. Cada mañana. O sea, su misericordia de hoy no es la misma de ayer. Hoy Él te limpió. Amén. Amén. Y tienes una mañana limpio delante del Señor. Y cada vez que tú pidas perdón, el Señor te limpia de nuevo. Amén. Nuevamente. Amén. Dice el Señor, yo borro toda la maldad, todas las rebeliones. Dice, la lanzo al fondo del mar y no me acordaré más de eso. Nunca más. Amén. El Señor no es como el hombre. El hombre te recuerda las cosas, pero Dios no. Dios borra todo lo malo y no se acuerda más nunca. Amén. Nunca más. Pero sabe, hermano, Dios es tan bueno y tan especial que Él borra lo malo, pero lo bueno lo escribe entonces. En letra dorada. Amén. Todo lo bueno que hacemos aquí está escrito allá arriba con letras doradas. Por eso dice el Señor, amontona riqueza en el cielo. ¿Qué significa amontonar riqueza en el cielo? Hacer bien aquí a tu semejante. Hacer bien aquí a tu prójimo. Hacer buenas obras al Señor. No es porque le estás pagando la salvación. No es eso. La salvación no hay cómo pagarla. Porque costó la sangre de Cristo. Lo que uno hace en gratitud a Él, empezamos a hacer obra de bien. Porque le agradecemos al Señor. La religión enseña que hay que pagarle a Dios. No, a Dios no hay que pagarle nada. Porque ¿quién puede pagarle a Él lo que Él hizo? Dice, no es por obras para que nadie se gloríe delante de Él.
Nadie puede decirle al Señor, yo estoy aquí en el cielo porque yo pagué mi deuda. Nadie puede decir eso. Porque la deuda era impagable. Nadie podía pagar una deuda que era impagable. Aleluya. Entonces estamos aquí en la casa del Señor y vamos a estar en el cielo un día porque Él pagó nuestra deuda. Amén. ¿Y sabe qué pidió a cambio? Nada. Es gratis. Solamente creer. Amén. Solo cree. Dice el Señor, cree solamente y serás salvo. Tú y tu casa. Amén. Cree solamente. Amén. Dios no te exige nada, hermano. No te demanda nada. Cree solamente. Solo la fe es lo que te va a salvar a ti. Solo la fe es lo que te va a llevar a ti al Señor. Aleluya. La fe no puede ser comprada. La fe no hay forma de comprar eso. La fe viene por el Señor, viene del Señor. La fe crece por la palabra. La fe se produce por creer la palabra, por leer la palabra, por escuchar la palabra. Amén. Esto que estás haciendo hoy, estamos escuchando palabra de Dios. Nuestra fe va creciendo. Amén. Nuestra fe se va fortaleciendo cada día. La fe es como un músculo que tú lo ejercitas y lo ejercitas. Y después cuando vas a ver a los meses, tienes más fuerza para levantar un peso que antes no podía levantar. La fe es así. Dice el Señor, la fe puede llegar el momento a decirle a este monte, monte, desarráigate y plántate en el mar y obedecerá. Pero la fe comienza como un grano de mostaza, un granito pequeño de mostaza. Casi ni se ve, pero dice el Señor, si tuviera la fe de ese pequeño grano de mostaza, podría hacer grandes cosas. Porque no eres tú quien lo hace, soy yo. Pero tú tienes que poner tu fe en mí, dice el Señor. Amén. Creer que yo puedo hacerlo. Esa es la fe, hermano. Creer que Él puede hacerlo. Amén. Santo es el nombre de Jesús. La dicha de ser perdonado, hermano. Qué lindo es el Señor. Él nos perdonó. Él nos libertó. Pero sabe, el perdón no todo el mundo lo acepta. No todo el mundo acepta que puede ser perdonado. No todo el mundo acepta. Dice la persona, pero es que yo soy tan pecador y tan vil delante del Señor. Yo he cometido tantos errores. No importa los errores que hayas hecho. Dios te perdona. Él te limpia. Mucha gente dice, es que yo estoy esperando limpiarme para ir, para que Dios me perdone. Estoy esperando arreglar mi vida. Nunca la va a arreglar. El único que puede arreglar tu vida se llama Cristo Jesús. Es el único. Humanamente yo no puedo arreglar mi vida. Humanamente, ¿quién puede arreglar su vida? Nadie. Solamente el Señor te ordena la vida. Es lo que espera de nosotros, que tengan la fe para creer y decirle al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Soy un pecador vil delante de ti, Señor, pero aquí estoy, Padre. Límpiame, perdóname, restáurame. Amén. Amén. Este fue el error de David. No ir al Señor cuando tenía que haber ido. No ir al único que podía limpiarlo. Porque David había sido un hombre íntegro. El rey David había sido un hombre delante del Señor íntegro en su caminar. Pero él cometió un error y no fue a confesarlo. Él dijo, nadie me vio. Al él no confesar el pecado a tiempo, su corazón fue endurecido. Su corazón se endureció de tal manera que ya había perdido el contacto, hermano, con la presencia del Señor. El pecado endurece y te hace alejarte de Dios. Hay una barrera, el pecado es una barrera entre tú y Dios. Hablando de las personas que no conocen al Señor y aún conociendo al Señor y pecando y no confesar el pecado a Dios, quiere decir que la persona está disfrutando el pecado. No lo confiesa, lo está atesorando y eso hace una barrera entre la persona y Dios. Y hace que hay una forma que no se puede cruzar. Solamente cruzando esa barrera es confesar el pecado y pedir que Dios te perdone. Y tomar acción contra ese pecado, luchar contra él. Si tú luchas contra él, él va a venir sobre ti y te va a fortalecer el Señor. Amén. Pero él espera que tú des el primer paso. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, decía David. Dichoso aquel que su pecado ha sido cubierto. Hay alguien que vino a cubrir el pecado, hermano, se llama Jesús. Amén. Él vino a cubrir. Significa ponerse en el medio para que la carga del pecado vaya sobre él y tú seas libre para disfrutar la relación con el Padre. Él vino a ser ese puente, Jesús. Vino a ser ese puente de conexión entre tú y el Padre. Y sabes, este puente de conexión no solamente está para nosotros que somos los hijos de Dios. Está para todo aquel que cree y viene al camino del Señor. Está para todo aquel que se rinde a Él. Tú y yo cuando estábamos en el mundo, hermano, igual estábamos sin Dios, sin esperanza, sin amor. Creyendo que no merecíamos nada. Y de hecho no merecíamos nada. Pero creyendo que no había esperanza para nuestra vida. Que no había forma, que nadie podía cambiarnos a nosotros. Que no había forma de salir de ese círculo vicioso en el cual estábamos. Que quizás queríamos salir, pero no teníamos la fuerza para poder salir. Y decíamos, ¿cómo podría yo salir? Y a veces mirábamos al cielo. Si alguien viniera en mi ayuda, pero no conocíamos al Señor. Pero un día recibimos una iluminación del cielo. Una iluminación del Espíritu Santo. Porque hoy en día hay muchas iluminaciones por ahí, pero son engañosas. Hay iluminaciones que no son de Dios. Hay muchas religiones falsas por ahí.
Hay muchas voces falsas que no son del Señor. Hay muchas voces que no son de Dios. Dice el Señor, prueba los espíritus, pero que hay muchos que han salido por el mundo y no todos hablan de parte del Señor. No todos los espíritus son de Dios. Hay un solo Espíritu Santo, uno solo. Pero hay muchos espíritus que lo imitan, hermano. Y hay que aprender a conocer la voz de Dios para no ser engañado. Aleluya. Dice, dichoso aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto. Dichoso aquel. Tú y yo somos dichosos porque hemos sido perdonados por el Padre. Amén. Hemos sido restaurados por el Padre. Amén. Estamos aquí porque fuimos perdonados. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay nada oculto. No hay nada. ¿Por qué David podía decir eso? Porque él vivió lo que era estar limpio delante del Señor y vivió también lo que era estar sucio delante del Señor. No fue igual, hermano. No fue igual. Él no se sintió igual. Él cuando volvió a ser restaurado, él volvió a disfrutar la bendición de la salvación. Por eso él escribe el Salmo 51. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Él había perdido el gozo. David había perdido el gozo de la salvación. Hay muchas veces que muchos cristianos van a la iglesia, pero ya han perdido el gozo de la salvación. Sí, amén. Porque tienen cosas ocultas delante del Señor, pecado no confesado delante del Señor, y han perdido el gozo de la salvación. Y ya están en la casa, pero no disfrutan la presencia. No sienten nada. Están, pero no están. Porque han perdido el gozo de la salvación. Cuando alguien pierde el gozo, hermano, un cristiano pierde el gozo de venir a la casa del Señor, hay algo que está perturbando. Hay algo que hay que echar fuera en el nombre de Jesús. Hay una barrera espiritual demoníaca que está impidiendo que tú recibas la bendición de Dios. ¿Sabes por qué las personas de afuera no vienen al Señor? Porque la gente no se convierte. Usted dice, pero ¿por qué no se convierten si esto es tan especial? La presencia del Señor es algo tan delicioso, tan poderoso, que llena el alma. ¿Por qué no se convierten? Ponte a pensar, ¿por qué tú no te convertías antes? ¿Por qué tú no venías al Señor también? Porque no entendías. Tenías la mente oscurecida. Teníamos la mente entenebrecida. No podíamos entender el Evangelio. Porque dice la Biblia, si el Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo, con minúscula, el Dios de este siglo, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Él dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Ves? ¿Por qué la gente dice que no cree? Porque hay una ceguera espiritual que no deja entender. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que ellos no vean con su entendimiento. No ven, hermano, no entienden. Su mente no puede entender. Hay que orar por ellos. Hay que orar para que entiendan. Hay que reprender toda ceguera espiritual en la familia para que puedan entender el Evangelio. Para que puedan entender que no es una religión. La gente tiene metida en la mente por el mismo diablo que es una religión más. No somos religión. Esto es una relación con el Padre a través del Hijo, por el Espíritu Santo. Amén. Es una relación directa con el Señor. Religión es su rutina. Religión es de hombre. La religión la inventaron los hombres. Pero la relación con el Padre vino a través de Jesús. Amén. Por su Espíritu Santo. Sí, aleluya. Señor. Santo es el Señor. Dice el verso número 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Decía David, mientras yo callé mi pecado, mientras yo no hablé con el Padre, mientras yo no pedí perdón, me estaba muriendo lentamente. Lentamente. Yo no sentía el gozo de la salvación, decía David. Yo no sentía paz en mi corazón. Seguía siendo el rey, pero ya no sentía la bendición que yo sentía antes. Ya no tenía la victoria que tenía antes. Qué triste, hermano, sentirse así, como David se sintió. Qué triste haber perdido la conexión que él tenía, hermano, con el Padre. Una conexión poderosa. Así lamentablemente hay muchos pueblos de Dios en todas partes que han perdido esa conexión con el Padre. Que solamente de nombre, tienen nombre de que viven pero están muertos. Tienen nombre nada más de cristianos pero están muertos. Pero hermano, qué poderoso es cuando tienes el nombre pero tú vives acorde al nombre que tú tienes. ¡Aleluya! ¿Sabe qué, hermano? En el tiempo antiguo, el rey Alejandro Magno, que significa Alejandro el Grande, un rey griego muy famoso que tuvo un gran imperio joven, llegó a tener un tremendo imperio en el tiempo pasado, el imperio de Macedonia. Y dice que en una ocasión él conoció a un Alejandro que estaba en su ejército. Le llegó el rumor de que había un Alejandro que estaba en su ejército, pero era un cobarde. Y él era un rey joven y bien valiente, siempre iba al frente de la batalla en el combate, siempre él iba al frente de su ejército. Y dice aquel rey que aquel joven soldado que era un cobarde, llegó el rumor a su oído y él fue y habló con Alejandro.
y le digo, ¿tú eres Alejandro? Le dije, sí. Le digo, bueno, o te pones valiente o te cambias el nombre, porque un Alejandro cobarde no puede estar en mi ejército. Alguien que se llame como yo no puede estar en mi ejército. Entonces tú tienes el nombre de Cristo. Amén. Amén. El Señor vive como Cristo. Aleluya. Aleluya. Porque tienes el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Tú tienes el nombre grande y temible. El nombre que los demonios tiemblan cuando escuchan ese nombre. Sí, entonces vive como Cristo. Cristiano es vivir como Cristo. Es imitar a aquel, aleluya, que vivió antes que nosotros aquí en la tierra. Amén. Como hombre. Y hoy está vivo. Y está en el trono del Señor. Amén. Y está aquí también. Amén. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Dice la palabra, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Hay personas que sufren de enfermedades y todo está al paso de confesar al Señor, de declarar el pecado. Señor, perdóname por este pecado. Señor, perdóname por esta ofensa. Reconocerlo delante del Señor, para que venga sanidad del cielo. Decía David, mientras yo estuve callado, me estaba muriendo lentamente. Estaba enfermo del alma. Hay una enfermedad por ahí del alma, la depresión. Es una enfermedad que tú puedes estar sano, pero deprimido por dentro, estás muriendo lentamente. Y eso solamente lo puede sanar Jesús. No lo sana el psicólogo, no lo sana el psiquiatra. Jesús es el único que puede sanar la depresión, echar fuera todo eso. Amén. Aleluya. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Entiende lo que sentía David? Todo aquel gozo que él sentía se había secado. La Biblia dice que aquel dice que está en Cristo es como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Siempre está verde porque está corriendo el agua cristalina. El agua del Espíritu Santo siempre está ahí. Eso habla de comunión directa con el Padre. Habla de comunión directa con el Espíritu Santo. Cuando hay comunión con el Espíritu Santo, siempre está corriendo el agua. Siempre está verde. Siempre tiene fruto de justicia. Siempre en ti se va a ver, se va a notar que Dios está en tu vida. Amén. Aleluya. Porque eso habla de la comunión con la presencia del Señor. Sí, Señor. Amén. Vivir en la presencia del Señor. Si alguien dice la palabra, si alguien dice que anda en Cristo, si alguien dice que ama, debe andar como Él anduvo. Debe parecerse al Señor. Si alguien te dice que es cristiano, debe parecerse al Padre. Debe parecerse al Hijo. Debe tener fruto del Espíritu Santo. Amén. Porque eso, hermano, no es con palabras, es con hechos se demuestra. Con hechos. Dios está buscando, hermano, hoy en día una generación que demuestre más que hable. Que demuestre con hechos lo que es. Que le calle la boca al diablo. Amén. Que cierre la boca al enemigo con hechos, con acciones que glorifiquen el nombre de Jesús. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Dice el Señor que le está buscando una generación que adore en espíritu y en verdad. Amén. Una generación que de verdad pague el precio por su nombre. Amén. Que le haga honor al nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Esa es la generación que Dios se va a llevar, hermano. Nada inmundo y corrupto va a entrar ahí arriba. Muchos creen que se van a ir. No. Muchos se van a quedar aquí porque no están listos, no están preparados. Una de las cosas por las cuales Dios no ha llegado, hermano, es porque no estamos listos muchos. No estamos preparados para irnos con el Padre. Y ya todas las señales están cumplidas. Pero Dios está preparando su iglesia. Él está preparando su pueblo. Si Él viene hoy, hermano, muchos se quedarían. Aleluya. Si en este momento muchos se quedarían aquí. Santo, aleluya. Sí, Señor. Pero la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Amén. Ven pronto, Padre. Oh, gloria. Aleluya. Santo eres Dios. Santo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, mi pecado te declaré. Siempre hay que declarar el pecado delante del Señor. Padre, perdóname porque te ofendí. Padre, Señor, yo no quería hacerlo, pero lo hice. Perdóname, Señor. Ayúdame a salir de este pecado. Ayúdame a vencer, Señor, la tentación. Dios le agrada, hermano, cuando somos sinceros delante de Él. A Él le agrada cuando venimos delante de Él. Señor, yo sé que con mi fuerza no puedo, pero yo sé, Padre, que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo sé, Señor, que cuando soy débil, soy fuerte, porque ya no soy yo, sino Él en mí, eres tú en mí. Aleluya. Santo eres Dios. Dice, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Qué bueno reconocer que somos malos delante del Señor. Señor, yo soy malo delante de ti. Tengo iniquidad, Señor. Yo tengo concupiscencia en mi vida. Límpiame, Padre. Restáurame, Señor. Purifícame, Padre. Y haz en mí una nueva criatura. A Dios le agrada eso, hermano. La sinceridad. Cuando alguien viene haciéndose el santurrón delante de Él, eso Él aborrece. Él aborrece eso. La hipocresía, la falsedad. Él quiere que seamos sinceros delante de su presencia. Aleluya. Gracias. Eso es lo que le va a cerrar la boca al demonio. Sí, Señor, amén. ¿Sabe lo que el demonio dice, hermano? Que no hay verdadero cristiano, que no hay verdadero pueblo de Dios, que todos son falsos. Eso es lo que dice el demonio, mentiroso. Que el Señor lo reprenda. Si hay verdadero hijo de Dios, si hay verdadero pueblo de Dios.
Aleluya, aquí está el pueblo del Señor. Aquí hay un grupo de hijos de Dios. Amén. Santo. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, decía David. Yo sé, Señor, que cuando yo venga a tu presencia, tú me vas a perdonar. Que cuando yo te pida perdón, tú me vas a restaurar, Señor. Aleluya, me vas a dar la fuerza para no seguir cayendo, Señor. Yo sé, decía David, que cuando yo venga, Señor, tú me levantarás. Amén. Me levantarás. Él te levanta, Él te fortalece. Él te llena, hermano, con su espíritu cuando somos sinceros delante de Él. Él ama la sinceridad. Él ama que reconozcamos que sin Él nada somos. Que sin Él nada podemos hacer. Dice la palabra, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado, ¿sabe? Los santos del Señor, aquellos que le buscan, aquellos que se han apartado para Él, aquellos que han renunciado al mundo y han buscado los santos de Dios. Son los santos, dice, orará a ti todo santo en todo tiempo, dice, en el tiempo que pueda ser hallado. O sea que hay un tiempo limitado para venir al Señor y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo Él ha de venir. Amén. Hay que arreglar cuenta con Dios. Es tiempo de arreglar cuenta con Dios. Decirle, Señor, el año pasado fui un mediocre espiritual, no avancé mucho. Pero este año, Señor, yo hago un pacto contigo, Padre. Yo hago un pacto de santidad, de renovación, de buscarte en espíritu y en verdad. Yo hago un pacto de leer la Biblia, de vivir acorde a ella, Señor. Este tiempo de renovación, de fortalecerme en ti, Padre. Porque tú vienes pronto, Dios. Es tiempo, hermano, de hacer ese pacto con Dios, renovar voto con el Señor, renovar pacto con el Señor. Ese pacto que hiciste hace años atrás, vuélvelo a renovar con Él. Vuélvelo a renovar con Él. Avivar lo que tú hiciste un día, para que no sea el Señor diciendo, tiene el nombre de que vives nada más, pero estás muerto. Es tiempo de echar fuera toda mortandad espiritual y volverse al Padre, aleluya. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo en que el Señor va a cortar. Dice de hecho que los tiempos serán acortados. Amén. El tiempo se está acabando, hermano. Es tiempo de estar a cuenta con el Señor. Dice la palabra, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Dice la palabra de Dios, si tú estás a cuenta conmigo, dice el Señor, aunque vengan ríos, soplen vientos, tempestades, venga el fuego, a ti no llegará, porque yo estaré contigo. Aleluya. Yo estaré contigo y te doy esfuerzo, dice el Señor. Dice, yo te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, porque yo te ayudo. Amén. Tu Dios, hermano, que está contigo. Dios es tan fiel, hermano, que aún nosotros siendo malos, pecadores, portándonos mal delante de Él, y Él sigue pasándonos la mano diciéndonos, hijo, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Es el tiempo de volverte a mí. Es el tiempo de renovar tu pacto conmigo. Es el tiempo de crecer, hermano, porque los tiempos se acaban. ¿Sabe? Muchos dicen, se está acabando el mundo. El mundo no se va a acabar por ahora. El mundo le queda tiempo todavía. Pero a este tiempo le queda poco tiempo. Amén. Eso sí es verdad. Sí, a este tiempo que estamos viendo, a la gracia, le queda poco tiempo. Cristo puede venir en cualquier momento. Y Él espera que estemos a cuentas con Él. Él espera que estemos velando y orando, hermano. Él espera que tú y yo estemos velando, estemos en oración, dice. Porque a la verdad, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere buscar a Dios. La carne no quiere orar. La carne no quiere leer la Biblia. Tiene que obligarla en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Alma mía, alaba al Señor. Amén. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aleluya. Acuérdate, alma, que tú estás aquí vivo porque Él vive. Acuérdate, alma, de cuántas cosas te libró el Señor. Acuérdate, alma, de que Él te ha sanado, que Él es tu sanador. Así hay que decir muchas veces uno mismo. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Aleluya. Recuerda lo que tú eras antes. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Tú eres mi refugio, dice el Señor. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio. Me guardarás delante de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Qué lindo el Señor. Una vez que tú has restaurado tu relación de comunión con Él, viene todo esto. Él es un refugio para ti. Ya puedes volver a refugiarte en Él. Ya puedes ir confiado a su presencia. Porque no hay nada que impida la comunión tuya con Él. Cuando tú declaras todo lo oculto, todo lo malo que hacemos, Señor, yo sé que te ofendí, Padre, perdóname por este pecado. Señor, vengo delante de ti, Padre, y me desnudo delante de ti, Señor. Perdóname, Padre, por esto, límpiame, Padre. Hermano, Él sabe todos los pecados que hacemos, lo sabe todo. Pero Él quiere que tú seas sincero y que tú le digas, Señor, perdóname por esto. Señor, ayúdame en esta área. Sé que no, aquí soy débil, ayúdame, Padre. Él ama la sinceridad en lo íntimo del corazón, en lo profundo.
Él sabe todo de ti. Él sabe todo, pero Él espera que seamos sinceros con Él. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Porque ya el Señor sabía lo que iba a pasar con Pedro. Él lo sabía todo. Él sabía hasta dónde Pedro podía resistir. Pero Él permitió la tentación para que Pedro viera hasta dónde él podía resistir. Porque Pedro decía, Señor, hasta la muerte te seguiré. Y Jesús le dijo, hoy me vas a negar, hoy mismo me vas a negar, Pedro. Hoy vas a decir que no me conoces. Hoy vas a renegar de mí. Vas a decir que nunca me has conocido. No, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y el Señor lo miró así y no le dijo más nada. Ya vas a ver, Pedro, porque Él permite la tentación y la prueba para que tú veas hasta dónde eres capaz de resistir por Él. Hasta dónde llega tu amor por el Señor. Para eso viene la prueba, hermano. Ya Él sabe hasta dónde tú vas a resistir. Pero Él lo permite para que tú mismo te veas y te analices dónde tienes que trabajar. En qué área estás débil todavía. Tienes que crecer y fortalecerte en esa área. Amén. El Señor es tan bueno, hermano, que Él nos muestra. Mira, te falta todavía aquí. Trabaja esa. Y sigue fortaleciendo esta otra. Aleluya. Santo es el Señor. Dice la palabra. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Dice un salmo. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Qué lindo es el Señor, hermano. Tú puedes correr el justo, aquel que se apartó de lo malo y tiene la justicia de Jesús en Él, puede correr a Él en todo tiempo. Y todo lo malo retrocede. Pero hay que tener comunión con Él. Hay que estar limpio delante de Él para tener acceso a sus promesas. Muchas personas dicen, pero cristianos dicen, pero yo no veo el cumplimiento de su promesa. Sigo viendo calamidad alrededor de mí. Pero dice el Señor, ¿será que tú estás cumpliendo para tener acceso a mi promesa? Porque la promesa del Señor tiene una condición. Vivir acorde a su palabra. Amén. Amén. Santo. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. La alabanza, hermano, echa fuera todo demonio. Amén. La alabanza es un arma que Dios te ha entregado. Cuando te sientas triste, alaba al Señor. Amén. Te sientas atribulado, alaba a Cristo. Pon alabanza. Amén. Eso hace un cerco, ahí lo dice. Con cántico me rodearás. Eso hace un cerco alrededor tuyo. Y los demonios no pueden entrar ahí. Pero eso funciona cuando tú estás limpio delante de Él. Amén. Cuando hay libertad para tu relación con Él está, no hay nada que impida tu comunión con Él. Eso es poderoso, hermano. Tú puedes ir incluso en una micro, puedes ir incluso en un transporte público y la presencia viene sobre ti. Y tú empiezas a llorar en ese lugar donde sea, porque estás conectado con Él. Amén. Tu alma está conectada. Porque no se trata de un templo hecho de mano de hombre. Tú eres el templo del Señor. Aleluya. Santo, aleluya. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo es el Señor. ¿Ves? Aleluya. Cuando tú reconoces tu error, el Señor te dice, ahora te voy a enseñar a ir más allá. Como dice la alabanza, yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti y ser lo que debes ser. Esa palabra es basada en esa alabanza. Sí, Señor. La alabanza es basada en esta palabra, dice el Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti tendré mis ojos puestos siempre. Amén. Dice el Señor. Cree que Dios tiene sus ojos puestos sobre ti en Amén. todo momento. Sí. Cree que su vista siempre está sobre ti. Amén. Esto tiene dos cosas, una buena y una mala. Que Él ve todo lo bueno que tú haces, pero también ve lo malo que haces. Aleluya. Es importante entender eso. Sí, Aleluya. No sea como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice el Señor, no seas así. No seas como el caballo sin entendimiento. Acércate solo. No esperes que las cosas de la vida, no esperes que las dificultades te hagan buscar obligadamente al Señor. Ven ahora. Aleluya. Mucha gente de afuera espera que venga calamidad de tropiezo y cosas fuertes a su vida para buscar a Dios. Y los que estamos ya en el Señor, no esperemos que pasen cosas feas para buscar a Dios. Busquémoslo ahora. Este es el tiempo de buscar al Señor. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Los que esperan en el Señor. Tú y yo esperamos la venida pronta del Padre. Tú y yo delante del Señor estamos limpios, esperando la venida pronta del Padre. Y si ya estás limpio, límpiate más todavía. Amén. Purifícate más todavía, Sí. porque Él viene pronto. Aquí estamos en la espera para cuando Él venga, irnos con Él. Amén. Santo es el Señor. Dice, alégrense en Jehová y gócense juntos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Hay motivo para hacer fiesta. Tú y yo tenemos motivo para hacer fiesta. Gloria a Dios. Y dice la gente, pero ¿cómo los locos eso van a hacer fiesta si el mundo se está acabando?
Pero tú y yo hacemos fiesta porque Cristo viene pronto, aleluya. Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos se van con Él? Amén. Aleluya, santo es el Señor. Podemos orar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús, por tu palabra poderosa, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Padre Santo. Bendito Rey, tu presencia está aquí. Tu unción está aquí.